Hola, muy buenas tardes. Me encuentro en Zacualtipán de Ángeles, aquí en el estado de Hidalgo, y estoy con el director de un proyecto muy importante. Estoy con Carlos, que es el director de un proyecto arqueológico que va en 15 kilómetros de carretera aquí en Zacualtipán. Nos va a platicar un poquito acerca de los descubrimientos que se han hecho, los hallazgos arqueológicos, y también la importancia de cuidarlos, porque muchas veces en nuestro afán de conocer cosas distintas vamos haciendo algunas suposiciones incorrectas que dañan a nuestra cultura. Entonces vamos a preguntarle al arqueólogo o antropólogo, Carlitos, porque ya no supe. Perdón, buenos días. Buenos días, arqueólogo. Arqueólogo Carlos, platícanos por favor este proyecto tan importante que vienes supervisando aquí en Zacualtipán. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todo tu público. Gracias. Les agradecemos que se tomen el tiempo para que podamos platicar de estos temas que son absolutamente interesantes y particularmente importantes para todos nosotros. Nosotros, desde el año pasado, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevamos a cabo un trabajo de prospección arqueológica en estos 15 kilómetros de la carretera federal 105, Pachuca, Huejutla de Reyes, y particularmente en estas áreas ubicamos zonas con materiales arqueológicos. En este preciso momento estamos, por ejemplo, en la zona urbana de Zacualtipán y estamos llevando a cabo unas excavaciones arqueológicas precisamente para poder permitirle después a la SCT que acabe de llevar a cabo sus trabajos de construcción de la carretera. Lo que le queremos decir a la gente, primero que nada, es que México es un país con una extraordinaria herencia cultural. Nosotros somos verdaderamente afortunados de tener en nuestro país, en nuestro estado, muchos vestigios arqueológicos de diferentes épocas. Incluso, y no es precisamente el tema del que deberíamos hablar ahorita, pero decía, incluso en el estado de Hidalgo hay extraordinarios yacimientos paleontológicos. Muchas veces en el instituto, en el Centro INE Hidalgo, nos llegan denuncias, por ejemplo, de que hay restos de la defensa de un mamut, hay restos de huesos de dinosaurios, y por supuesto también llegan muchas otras denuncias que tienen que ver con este tipo de trabajos de las culturas prehispánicas. Entonces sí nos gustaría antes que nada decirle al público que nos escucha, que nos ve, que tratemos de conocer, de respetar, de valorar esa herencia que nos dejaron las culturas prehispánicas del pasado. Prehispánicas y prehistóricas, porque me habías comentado también antes fuera de cámara que no solamente es la parte de la conquista, la parte de las culturas prehispánicas, que inclusive se encuentran yacimientos prehistóricos, como, bueno, ya lo habías mencionado, los mamuts, los dinosaurios, pero aquí en Mesoamérica siempre ha sido importantes en cuanto a las culturas que se han desarrollado en esta parte. ¿Qué es lo que encontraron aquí? Yo venía en el autobús y estaba escuchando que decían que habían encontrado tesoros y que habían encontrado muchas cosas, habían encontrado hachas. Yo dije, no creo que hayan encontrado hachas porque las culturas prehispánicas no utilizaban propiamente hachas. Pero, ¿qué es lo que se han encontrado en esos kilómetros? Me gustaría saberlo porque la gente especula. Claro. También ya supe de buena fuente que se han estado metiendo a ver si encuentran algo. Me gustaría que nos dijeras realmente qué es lo que se ha hallado en estos 15 kilómetros para que la gente no suponga y la gente respete estas obras tan importantes de excavación para preservar nuestra cultura. Bueno, mira, ahorita mismo en donde nosotros estamos, que estamos a la altura del kilómetro 97, decíamos en la zona urbana de Zacualtipán, hemos encontrado restos culturales de la época prehispánica, de la época de principios de la colonia, lo que se conoce como la época del contacto. Hemos también encontrado probablemente una construcción del siglo XIX. Y por supuesto que también hemos encontrado materiales arqueológicos de diverso tipo, principalmente cerámica. Lo que sí debemos de comentarle al público que nos escucha, a las personas, es que en principio y por ser una zona federal es un delito el que, por ejemplo, la gente motivada simplemente por la curiosidad ingresa a estos espacios. Si tú tuviste la oportunidad de verlo
precisamente fuera de cámara acá abajo, pues hemos colocado nosotros cintas de precaución, porque incluso hasta puede ser peligroso y riesgoso para ellos. Si pudiste observar cuando pasamos aquí, hay varillas clavadas en el terreno. Si alguien se tropieza, si alguien se cae a un pozo de excavación, pues puede haber un accidente lamentable, ¿no? Entonces sí decirle a las personas que no ingresen a estas áreas, que son en realidad áreas de investigación arqueológica, que están restringidas, que son terrenos federales, y que tratemos, por ejemplo, de respetar lo que los arqueólogos, en este caso nosotros, estamos llevando a cabo. No vale la pena que la gente esté pensando, como les comentó el abuelito o la abuelita, ¿no? En alguna historia. Van a encontrar la olla de oro, mijito. No, eso no existe. Esas famosas ollas de oro, pues no. En mi caso, por ejemplo, muy particular, tengo más de 20 años de arqueólogo y nunca me he encontrado una moneda, ¿no? Una moneda de oro, de plata, del centenario. De verdad que no vale la pena que, por ejemplo, se destruyan tantas casas históricas aquí en Zacualtipán buscando las famosas ollas de oro o de dinero. Entonces, pedirle a las personas que respeten estos espacios, que se eviten un problema incluso de orden legal, de orden federal, y que en su momento, por ejemplo, nosotros estaremos y estamos en la mejor disposición de, si la gente nos lo solicita, pues darles la información que convenga, ¿no? Y por ejemplo, en el resto del tramo carretero de los 15 kilómetros, hablando de cosas muy concretas, sí hemos tenido hallazgos de puntas de proyectil, de percutores, de raspadores, muchos de ellos de la época prehistórica, de hace 4.000, 5.000, 10.000 años antes del presente. Y pues evidentemente son materiales arqueológicos de suma importancia, porque dan cuenta de la historia de los primeros pobladores de estas zonas culturales, ¿no? Que más tarde en el tiempo van a conformar y van a configurar lo que arqueológicamente se ha definido como Mesoamérica, las altas culturas mesoamericanas. Entonces, particularmente, por ejemplo, aquí sabemos muy bien y está muy bien documentado por las fuentes históricas del siglo XVI que esta zona pertenecía al señorío de Meztitlán, que fue particularmente poblado por los ñañús o por los otomís. Okay. Así es. Esos son los principales vestigios que se han encontrado de la cultura otomí en esta región. La importancia de preservarlos. Me comentabas también que lamentablemente has encontrado que muchas edificaciones modernas están hechas con restos de edificaciones pues prehispánicas, o posiblemente algunas, no, bueno, prehistóricas, no, pero prehispánicas, sí. ¿Y qué es la recomendación que le darías a la gente de Zacualtipán respecto a eso? Si encuentran o dentro de sus terrenos o dentro de sus propiedades cantera ya bien cortada, o si encuentran restos de algo, ¿cuál sería la recomendación que tú darías? Nosotros invitaríamos y exhortaríamos a toda la gente que nos ve y nos escucha a que verdaderamente trate de acercarse a conocer su propia cultura, a darse cuenta de cómo el presente es una consecuencia de nuestro pasado, mediato o inmediato. Zacualtipán actualmente pues tiene un auge económico, hay muchas maquilas. Obviamente esta carretera que se está construyendo va a favorecer el comercio, incluso el turismo, pero no podemos perder de vista, decíamos, la importancia que tiene nuestro patrimonio, tanto histórico como nuestro patrimonio arqueológico y paleontológico. Entonces a veces una casa, la casa de los abuelitos que fue hecha de cantera, podría parecer poco funcional frente a una casa moderna que tiene 3 contactos de electricidad en cada recámara, ¿no? Pero debemos de comprender el valor que tiene incluso una casa hecha de cantera del siglo pasado. Esas son las herencias que nosotros debemos aprender a valorar y a conservar, porque dan cuenta de nuestra historia, de nuestro pasado. Si imagináramos un Zacualtipán lleno de puras casas modernas, de edificios de 3 pisos, llenos de maquilas, entonces pues no vamos a saber nada de nuestra historia, y cuando nuestros nietos nos pregunten, oye abuelito, ¿y aquí qué había? Pues no vamos a saber contestar. Un ejemplo evidente y contundente de esta realidad es este lugar en el que nos encontramos parados. La gente desconoce su historia, desconoce su pasado,
y todo eso pues por una destrucción en ocasiones motivada por un asunto meramente económico y material. Entonces decía, si bien es cierto que se necesitan los cambios, las transformaciones al progreso, el crecimiento económico, favorecer la industria, etcétera, es indispensable que no perdamos de vista lo esencial. Nuestro presente es el resultado de nuestro pasado y nosotros como sociedades, como países, necesitamos comprender el valor que tiene la herencia que recibimos del mundo prehispánico, del mundo colonial y del México independiente. Carlos, un placer haber estado contigo en esta entrevista. ¿Alguna otra cosa que le quisieras decir al público en general o alguna recomendación si llegaran a ver algo, algún número donde podrían comunicarse? Claro. Toda la información necesaria. Estamos hablando del INAH, estamos hablando de un instituto nacional, estamos hablando de un instituto federal. ¿Con quién podrían comunicarse si llegaran a descubrir algo o si vieran que alguien está haciendo daño a este patrimonio cultural? Mira, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene entre sus obligaciones, de acuerdo a la ley orgánica del mismo instituto, el proteger, el preservar, el difundir el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico de México, entre otras muchas funciones, ¿no? Si alguna persona, si algún vecino en su terreno se encuentra algún tipo de material arqueológico o paleontológico, en principio y en primera instancia pues tiene que comunicárselo a las autoridades competentes. También puede llamar al Centro INE Hidalgo. Cualquier persona que se meta al internet y meta Centro INE Hidalgo va a encontrar toda la información. Está obviamente ubicado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, pero con una llamada telefónica piden hablar con la arqueóloga Nadia Vélez, que es la encargada del patrimonio arqueológico, de la protección del patrimonio arqueológico, es nuestra jefa inmediata, y entonces ella les va a dar toda la indicación y la información necesaria para solventarlo de la manera más oportuna y adecuada. Entonces, simplemente es ponerse en contacto con las autoridades, no pensar que es posible vender o comerciar el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico... Aparte de que es delito, aparte de que es ilegal, o sea, lo más importante y que quede bien claro, es ilegal toda la venta de patrimonio arqueológico. Exactamente, es completamente ilegal, está penada por la ley, nos pueden meter a la cárcel si nos agarran las autoridades vendiendo o comprando restos arqueológicos en cualquier forma, de cualquier tipo, y obviamente pues no vale la pena, ¿no? Yo creo que lo que importaría más bien sería que nosotros respetemos ese tipo de materiales, de hallazgos, demos noticia a las autoridades competentes y ellas se van a encargar de ayudarnos y de orientarnos. Carlos, te agradezco mucho la información, agradecemos mucho que nos hayas brindado tu valioso tiempo, porque realmente lo que me dicen es bien difícil encontrarlo porque anda corriendo en los 15 kilómetros todo el día. Te lo agradecemos mucho y esperemos que la gente de Zacualtipán, la gente de los alrededores y la gente que nos está viendo, porque esta entrevista va a salir no nada más en Zacualtipán, sino en todo el sistema de cable, que nos esté viendo, cuiden el patrimonio cultural, cuiden por favor sus vestigios arqueológicos, porque es de suma importancia saber de dónde venimos para saber hacia dónde nos dirigimos. Dicen que el que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no, Carlos? Así es. Pues quien no conoce su pasado, pues va a cometer los mismos errores en el porvenir, ¿no? Así es. Y déjame comentarte, ya para concluir. En la época prehispánica, tú sabes perfectamente bien que en Mesoamérica existía una cultura particularmente interesante y importante como fue la cultura maya. Ellos, para conocer su futuro, y esto está documentado en las fuentes coloniales del siglo XVI y en las fuentes históricas, volteaban a ver su pasado, porque sabían que el tiempo es cíclico, que el tiempo es redondo, que el espacio es curvo, como diría Albert Einstein. Entonces sabían que los eventos se repiten, de diferente forma, pero se repiten. La vida de cualquier persona es el resultado de si es adulta, de sus años de juventud, más sus consecuencias buenas y malas. Entonces,
Así es la historia de los hombres y de las sociedades humanas. Si en el pasado las sociedades humanas desaparecieron, colapsaron, si nosotros no somos cuidadosos con nuestro medio ambiente, con la naturaleza, con los árboles, con los recursos naturales, con el agua, es evidente, y no pretendemos ser catastrofistas, pues es evidente que nosotros también como sociedad humana vamos a desaparecer. Es lo más curioso, que estamos viendo ya los cambios climáticos tan fuertes que hace una década Al Gore nos evidenciaba y lo tirábamos de a loco, y ahorita que ya lo estamos viviendo ya nos preocupa. Eso es muy, muy, muy lamentable. Hay que reflexionarlo y hay que aprovechar de manera edificante y dignificante el tiempo que tenemos, el tiempo de cambios y transformaciones que vivimos. Muchísimas gracias, Carlos, y realmente tengan mucha conciencia, cuiden sus bosques. Hay que tener cuidado con la deforestación, hay que tener mucho cuidado con todo lo relacionado al pasado y también a la parte ecológica. Van ligados, van muy, muy ligados, más de lo que pensamos. Nos estamos viendo, esto fue una entrevista más con Johnny Cruz. Nos vemos en la siguiente.